Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, les ofrezco la siguiente cápsula a cargo de la licenciada Patricia Zumárraga. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy les agradecemos mucho su presencia. Esperamos que esta plática les dé a ustedes un panorama de todo esto que ha pasado ante el COVID y sobre todo, pues todo lo que hemos vivido. Vamos a dividir un poquito esta información sobre todo lo que pasó desde los meses de marzo hasta la fecha, lo que ha manejado la autoridad eh, federal, que es la Secretaría de Salud, porque ustedes saben que también los gobiernos de los estados han estado manejando cosas específicas para el caso de ustedes. Entonces, vamos a ver, aquí les puse una síntesis, digamos, de los documentos pues, más importantes que se estuvieron publicando y que fue con lo que se trabajó y con lo que nos limitaron y nos dijeron quiénes sí podíamos trabajar, quiénes no podíamos trabajar. Y dentro de esto que ocurrió entre abril, mayo y junio, si ustedes recuerdan, nos establecieron, nos pusieron como que había empresas con actividades no esenciales a través de un listado que se publicó en el mes de marzo, después en el mes de abril, en donde pusieron un listado de actividades que casi todo iba dirigido a la salud, iba dirigido, por supuesto, al cobro de impuestos, iba dirigido a varias cosas. Al final de esta situación, ¿qué pasó laboralmente en las empresas cuando algunos supimos que podíamos trabajar, que no podíamos trabajar? Entonces, digamos que los mayores problemas fueron las empresas con actividades no esenciales, que fueron las que tuvimos que irnos a nuestra casa. Entonces, ¿qué pasó laboralmente? Pues que muchas servicios pudieron y todavía han seguido trabajando mediante home office. Esto significaba que la relación laboral seguía vigente o sigue vigente y por eso se cubrieron los salarios íntegros durante todos estos periodos que siguen incluso actualmente. Ante todo lo que revolvieron, hicieron y manejaron, ante todo lo que se había hecho, el gobierno jugó con nosotros y jugó mucho cuando estuvo hablando de cuál iba a ser el efecto de una emergencia sanitaria. Ahorita vamos a hablar un poquito vamos a hablar sobre la figura de la suspensión de relación laboral que nos inventaron y que manejaron. Pero todo esto fue tan confuso que al final nos llevó más bien a celebrar convenios con los trabajadores, olvidándonos de la parte de la suspensión de la relación laboral. Con los trabajadores vulnerables, pues sí hubo una suspensión de actividades, pagándoles salario íntegro, y con los demás trabajadores hubo un momento en que se pagó un salario casi en lo que estuvo de marzo a abril, y después ya las empresas pues empezaron a hacer algunos cambios, los que estaban pagando salarios íntegros. Y luego el gobierno nos dijo que pues debíamos de sacrificar nuestras utilidades, porque nosotros pues éramos ricos y los trabajadores pues debíamos de pagarles aunque no estuvieran trabajando. Lo que se les olvidó manejar pues es que no hay utilidades y la liquidez que había fue para subsistir esos primeros meses. Y obviamente hubo muchos meses muchas empresas que cerraron negocios.
La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, por su lado, estuvieron haciendo inspecciones todos estos tiempos, amenazando incluso hasta con denunciar en delitos ante el Ministerio Público. Las inspecciones se dieron por las dos autoridades y hoy pues seguimos con esas mismas amenazas esas mismas amenazas relativas a esto de que podemos generar un delito casi de homicidio, lo cual no es cierto. El único delito que se cometería en caso de que no cumplamos las disposiciones, pues es un delito de desacato, pero no un delito de intencionalidad de asesinato, nada de eso, de homicidio. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó con todo esto que publicaron? Esto nada más se los digo para que vean por qué terminamos en convenios y por qué esto, en caso de que tengamos demandas, lo vamos a tener que considerar y vamos a tener que explicar a las autoridades en caso de que seamos requeridos ahora que reingresen los tribunales y que puedan entrar muchas demandas. Bueno, con la reforma de la ley del 2012, hubo considerando lo que nos pasó con lo de la influenza, los legisladores establecieron el ingreso de una figura que se llamaba declaratoria de contingencia sanitaria. Usaron la palabra contingencia sanitaria. ¿Por qué la utilizaron? Pues miren, yo me fui a revisar toda la documentación de los 2000, creo que fue 4 o 5 cuando pasó esto de la influenza, si no me equivoco. Y revisando la Secretaría de Hacienda y cuando también en el gobierno de la Ciudad de México se señaló que se iban a suspender actividades y que se suspendieron por 5 días y que Hacienda dio algunos beneficios, ellos siempre utilizaron la palabra contingencia sanitaria. Y yo quiero pensar que el Congreso en el 2012, cuando se hizo la reforma, la primera reforma fuerte en diciembre de 2012, pues tomaron los mismos términos que se utilizaron cuando lo de la influenza y por eso crearon esa terminología. Y eso lo convirtieron en una causa de suspensión de relación laboral. Si nosotros ubicamos el concepto de relación laboral, pues es el cumplimiento de las obligaciones, es la suspensión temporal de cumplir obligaciones laborales. ¿Cuáles son las obligaciones laborales? Pues uno es prestar el servicio, otro es pagar el salario. Si tenemos una figura de suspensión temporal del cumplimiento de estas obligaciones, entonces no hay prestación de servicio, pero ojo, no hay pago de salario. Esa es la figura inicial que está ahí, como nos lo define el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que existen dos tipos de suspensiones, la individual y la colectiva. En la parte individual, pues está la enfermedad contagiosa del trabajador, que es como se considera, y se agregó un artículo 42 bis en el que se establecía la declaratoria de contingencia sanitaria y nos mandaba al artículo 429, fracción cuarta, que es la que maneja la suspensión colectiva de las relaciones laborales en esta fracción cuarta. Mientras que en la parte individual yo dejo de pagar desde el momento en que están todos los supuestos, dejo de pagar desde el primer día. Para los casos específicos de declaratoria de contingencia sanitaria, sí nos remitieron a obligaciones en donde nos tenían que decir cuánto tendríamos que pagar. Bueno, eso es en la parte individual. En la parte colectiva,
se estableció en el artículo 427, existe la fuerza mayor o el caso fortuito, pero esto es que le ocurra a que le ocurra a un patrón. ¿Qué quiere decir? Que derivado de un acto de la naturaleza, un sismo, un ciclón, se cae mi empresa, se rompe mi empresa, me le pasa algo a mi empresa y entonces tengo que suspender las relaciones de trabajo. Y para poder suspender las relaciones de trabajo tengo que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que me autorice esa suspensión, y entonces sí, ahí me obligan a pagar, en este caso, me obligan a pagar un mes del salario, y después, por los periodos siguientes, la Junta va a estar revisando cada 6 meses qué pasa, porque obviamente el trabajador, ese mes de salario que me obligan a pagar es para que el trabajador pueda vivir un mes y después pueda buscar un trabajo en forma temporal en lo que mi patrón regresa. Ese es el objetivo o el proceso que se sigue. Entonces estaba esta causal, que fue donde nos quisieron llevar la autoridad. Si ustedes ven, esta es la fracción 7, dice la suspensión de labores que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. En este caso, que es la contingencia sanitaria y que la autoridad jugó con la palabra emergencia sanitaria, lo hizo para que ni nos ubicáramos aquí. Según ellos, nos ubicábamos acá solo para el pago del mes de salario, cuando esta causa de fuerza, esta causa de suspensión, solo la puedo manejar cuando yo tengo el procedimiento ante la Junta y la Junta me lo autoriza. Mientras que la ley, cuando habla de contingencia sanitaria, nos dice que no hay la obligación de obtener ninguna resolución de la Junta de Conciliación. Basta solamente la declaratoria de la autoridad sanitaria, y aquí nos obligaban a pagar solamente un mes del salario, porque nunca se pensó en una contingencia sanitaria de tantos años. Al haber jugueteado con estas palabras de que si entrábamos en la fracción primera, pero no íbamos a tener la autorización de la Junta porque las juntas fueron las primeras que cerraron, y al no entender que la palabra contingencia, y sobre todo que en materia laboral hay una figura que se llama analogía, y que la analogía nos lleva, que son supuestos similares a los que tiene regulado la ley, pues se les aplica las mismas disposiciones. Entonces, realmente para la materia laboral, contingencia o emergencia era lo mismo. Era una declaratoria y se tenía que tomar como una analogía para poder haber aplicado esta fracción. Todo esto, pues, llevó a tantas confusiones de que si la fracción primera, que si la séptima, que si esto, que si el otro, que si pago, que si no. Los patrones decidieron mejor o continuaban pagando, ¿no? O continuaron en el mes de abril pagando y se pagó el salario completo. En el siguiente mes, en mayo, en mi experiencia, en lo que yo estuve viviendo, se celebraron convenios, pero no utilizando estas fracciones de suspensiones, sino en términos del artículo 33 y 34 de la Ley Federal del Trabajo, que permite a los patrones hacer una negociación de las condiciones de trabajo, modificarlas. Esto es muy importante porque cuando tengamos alguna visita en un momento dado por parte o un requerimiento del IMSS o de la autoridad laboral, nosotros debemos entender que esos convenios se hicieron en base a la libre voluntad de las partes
y siempre cuidando no afectar los derechos laborales de una manera arbitraria. Entonces los convenios debían de llevar una declaratoria donde se decía lo que había pasado, cuál era la situación de la empresa derivada de esta declaratoria de emergencia y por qué íbamos a modificar las condiciones laborales para los casos en que se hicieron movimientos de salarios, se hicieron movimientos de jornadas, donde se pudieron haber manejado algo de prestaciones, qué sé yo. La mayoría fue relativa a los salarios, porque casi todos los patrones que están con los trabajadores, a pesar de que no laboran, pero que sí están pagándoles, pues han respetado todos los derechos. Y como no estaban las juntas, pues tampoco podíamos hacer nada como para llevarlos a ratificar, pero como hubo una reforma que ahora en el 2019, en relación a que si no se ratifica un convenio laboral, es válido salvo alguna disposición que viole la ley, que es lo único que nos podrían pelear los trabajadores. Entonces eso es muy bueno porque todo lo que hayamos negociado mientras los trabajadores lo hayan firmado y nosotros no los hayamos hecho renunciar a ningún derecho laboral como era la antigüedad, como pues y todas las prestaciones que derivan de esto, pues los convenios son válidos y cuando el IMSS quisiera revisar movimientos de baja, pues entonces nosotros tenemos ese convenio para acreditar y para tener la facilidad de documentalmente comprobar y justificar los movimientos. Si en un momento dado los trabajadores demandaran por alguna razón y nos dijeran que la Junta, que fue arbitrario o que quisieran impugnar los convenios, hay un procedimiento que se llama conflicto de orden económico, en el cual lo que nosotros podemos hacer es comprobar la situación financiera que nos llevó a la firma de esos convenios, en caso de que tuviéramos algún conflicto. Por eso era tan importante que cualquier modificación se hiciera a base de convenio. Nosotros movimos salarios y fíjense lo que se maneja en la figura de la suspensión de la relación laboral. Cuando se usa la suspensión de la relación laboral, cualquier pago que se le dé a un trabajador se le llama indemnización y no salario. Se dice, se fija una indemnización, se pagará una indemnización. ¿Por qué es una indemnización? Pues porque se entiende que no hay prestación de servicios, porque se está suspendiendo las actividades y lo que me obligan a pagar a mí es una manera de apoyar al trabajador que no puede trabajar por algo que le sucede a la empresa. Por eso le llaman y por eso se tiene el término indemnización. Pero ante todo, les vuelvo, me regreso un poquito y les confirmo que ante todo este relajo que se armó y las confusiones que las propias autoridades, yo no sé si verdaderamente estaban confundidos o verdaderamente lo hicieron con toda la intención. Al final nos llevaron a pagar y siempre usaban la palabra salario, nunca utilizaron la palabra indemnización, porque también ustedes y muchos de ustedes que son contadores, pues obviamente muchos de ustedes saben que los efectos de una indemnización fiscalmente son diferentes al de un salario. Entonces, bueno, al final, les vuelvo a repetir, nos quedamos con estos convenios y la repercusión, se las adelanté un poquito, si tenemos convenios laborales y teníamos modificaciones de salario, pues obviamente nos quedamos con pago de cuotas. Podría ser que pudiera ser sin pago de cuotas patronales porque la gente no tuvo dinero y entonces se iba
a manejar una celebración de convenio de pago a plazos, ya que existían las disposiciones, pero al final el IMSS también dio a conocer sus propias disposiciones, no generó ningún beneficio adicional, simplemente dio a conocer el contenido de las disposiciones sobre las cuales se podían hacer estos convenios de pago a plazos y que se podían hacer a través de línea electrónica, no necesariamente se tenía que ir a la subdelegación. La otra cara de lo que pasó, pues fueron las terminaciones laborales, en donde muchos de los trabajadores pues perdieron el trabajo ante la falta de liquidez de las empresas y por lo tanto se presentaron muchas bajas, que fue lo que llevó a la gran pérdida de empleos y pues obviamente de cuotas obrero-patronales, que fue lo que no analizaron o no quiso analizar la autoridad, pensando que no solamente con decir debes de pagar salarios aunque toda la gente esté en su casa, pues no era tan cierto en una realidad donde sobre todo las pequeñas y medianas empresas y a las que les quitaron la actividad, a las que nos convirtieron en no esenciales, pues no teníamos los mismos ingresos para poder mantener, ni siquiera modificar salarios vía convenio, sino que muchos trabajadores pues, perdieron su empleo. Las facilidades de pago, las supuestas facilidades de pago que dio el IMSS, que les vuelvo a repetir, no eran tales facilidades porque pues uno, en la ley del Seguro Social, queda claro que hay la posibilidad de celebrar convenios de pago a plazos, incluso hasta 48 meses, cosa que el IMSS no aceptaba. El IMSS lo más que acepta son 24 meses. En esta ocasión, sí informó que se iban a manejar hasta las parcialidades que no excederían de 48 meses, pero no porque nos dieran un beneficio, sino porque ya estaba en la ley del Seguro Social esta disposición. Nos pusieron una liga y un teléfono, el cual en un inicio era una lata porque era dificilísimo. Yo no lo pude lograr, al menos por algunos clientes, que si se metía uno a esta liga, pues el trámite iba a ser mucho más rápido, más expedito, pero el problema que se iba a tener era que nunca se dijo aquí en esta primera información que los convenios solo iban a ser por los adeudos de abril y mayo, sino se esperaba que se manejaran a través de este procedimiento electrónico y el convenio, pues por todos los meses que durara la emergencia sanitaria, porque la verdad es que no todas las empresas no han regresado con el mismo ingreso. Entonces no ha sido tan sencillo poder regresar a pagar y solamente negociar abril y mayo. Hace poco publicó o hubo en noticias que lo de los convenios solo lo iban a aplicar para adeudos de abril y mayo, cuando pues todavía sigue, ¿no? Pero en fin, es lo único que han cambiado en información, pero como el derecho está en la ley del Seguro Social, pues entonces el convenio lo van a poder seguir manejando, simplemente ahora tendrá que irse directamente a la subdelegación ahora que ya están en actividad nuevamente y podrán solicitar los convenios. Yo no tengo experiencia de que el IMSS celebre convenios mes a mes. Yo lo que he visto es que juntan adeudos y hacen un convenio por todos los créditos que se tengan. Así es de que ahorita quien no haya podido hacer estos convenios de inmediato, pues de todas maneras podrá hacerlo por los adeudos que tenga.
con los mismos beneficios, porque también, ¿cuál fue el beneficio? Que no se garantizara el interés fiscal, que es uno de los problemas que casi siempre se tienen para este tipo de convenios. Y eso es un acuerdo que está vigente desde el año pasado. En relación a las multas, pues está vigente el acuerdo de las multas donde se pueden condonar hasta un 90% de la multa y solo pagar el 10%. La regla de que hay que pagar primero el 20% de las cuotas patronales adeudadas y ya la diferencia es lo que se negocia hasta los 48 meses, pues eso también está vigente en la ley. Entonces, eso era lo que nos estaban manejando. Y pues obviamente va a generar actualizaciones y recargos. Y adicional a las actualizaciones y recargos, pues todavía hay una tasa de interés por plazo mensual que lo vuelve verdaderamente caro, ¿no? Por la tasa que se utiliza, una tasa de interés mensual que varía de acuerdo al número de meses que se obtiene el convenio y que aquí tenemos la tablita, hasta 12 meses el interés mensual es del 1.26%, de 12 a 24 meses es el 1.53% y de 24 a 48, 1.82%. Es importante que hagan el cálculo antes de ver cuánto es lo que van a pagar, para que tampoco se vuelva una carga triple por la actualización, recargos y la tasa de interés mensual. Entonces, sí es importante hacer proyección de esto porque los convenios del IMSS lo comen a uno y cuando en un momento dado no se paga una o dos mensualidades, pues se acabó el convenio y se vienen encima con todos los créditos. Entonces, hay que tener mucha cautela en la celebración de estos convenios. Aquí están los acuerdos en los que manejaron lo de los convenios y lo de las multas, que les digo que son cosas que pues ya existen. Y nos señalaban que podíamos utilizar cada mes la regla del artículo 31, fracción primera, que era lo de los ausentismos. Solo en estos casos manejan esta regla, cuando es una regla que todos debemos de conocer y todos debemos de aplicar siempre, que es la de los 7 días, en donde si yo reporto 7 ausentismos por mes, solamente voy a pagar el seguro de enfermedad y maternidad y después continúo pagando todas las demás cuotas si mi relación laboral está vigente con el trabajador. Bueno, entonces no se publicó nada en el diario oficial, pues porque no era necesario. Solo se dio a conocer esto a través de los boletines de prensa que tienen ustedes aquí abajo, por si quisieran buscarlos o quisieran ver algo. ¿Por qué no se publicó nada en diario oficial? Porque no era nada nuevo, porque son cosas que existen y que simplemente el IMSS dijo, pues utilízalas, ahí están. No me gusta decirlo, pero pues en esta situación te lo voy a decir para que tomes estas facilidades de pago, ¿no? ¿Qué pasó con el Infonavit? Bueno, el Infonavit manejó 2 programas. Manejó primero el programa del 15 de abril, donde puso en marcha medidas para trabajadores, para el manejo de los créditos de los trabajadores, de empresas que hubieran entrado en paro técnico, que sufrieran alguna reducción en sueldo o que perdieran su empleo. Entonces, en cualquiera de estas 3 situaciones, dependiendo de cómo quedaba su salario, entonces establecieron varias modalidades, que uno era dejar de pagar, otro podía ser solamente prorrogar el pago o hacer algún ajuste. Estas medidas son por 6 meses, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre. Si ven que los trabajadores todavía no lo pueden pagar, pues tendrán que hacer
quizá vayan a hacer alguna modificación a este programa. A muchos trabajadores no se los dieron, a pesar de que estaba ofrecido. Yo tuve la experiencia con mi propio personal en algún mes que tuve que hacer un ajuste y no dieron el beneficio. Y para los patrones, ¿qué hubo? ¿Qué hubo en relación al Infonavit? Bueno, ellos hicieron como dos paquetes, ¿no? Uno, en el cual se dio prórroga para el pago de aportaciones de empresas que no tuvieran trabajadores con créditos de vivienda. Y si lo tenían, pues tenían que seguir pagando esas amortizaciones. Este beneficio tenía para patrones con más de 250 trabajadores y para patrones con hasta 250 trabajadores. Hicieron una separación. En este paquete, además de una prórroga de pago que dependía de un bimestre o de 2 bimestres, también les dieron la opción de celebrar un convenio de pago hasta en 12 parcialidades, sin garantía del interés fiscal y a una tasa de financiamiento del 1.26%, aplicable en la segunda parcialidad y las subsecuentes. Entonces, este paquete traía estas dos medidas de apoyo y era correspondiente a estos beneficios de aportaciones. Aquí estaba la fecha en la que iban a pagar, en qué fecha tenían que solicitar los beneficios, estos primeros beneficios, y cuál era la fecha de solicitud del convenio, si además de la prórroga se podía manejar un convenio de pago. Entonces, este fue el primer paquete que manejó el Infonavit. El segundo fue la prórroga para el pago de parcialidades de convenios de regularización vigentes, es decir, para quien ya tenía un convenio de pagos de créditos atrasados, pues también dependiendo del número de trabajadores establecieron qué parcialidades les iban a poder prorrogar y a partir de qué fecha tenían que solicitar estos beneficios. Entonces, era para los patrones en pagos a futuro y un beneficio para prorrogarles pagos de parcialidades de convenios ya celebrados. Esto fue lo que dio el Infonavit, que todavía pues hay cosas que se podrán solicitar en caso de que se necesiten, todavía está vigente. Y estableció algunas reglas para efecto de otorgar estos beneficios, en donde señaló que no podían acogerse a estas medidas de apoyo los patrones que hubieran omitido el pago de la totalidad de las aportaciones y amortizaciones correspondiente a los bimestres de 2019, gente que tuviera deudos de 2019. Después viene, dice, para acceder en obligaciones, para acceder y mantener los efectos, el patrón se sujeta a lo siguiente. Era emplear todos los procedimientos, mecanismos y herramientas que le estableciera el Infonavit, cubrir en su totalidad y en las fechas establecidas el monto de las aportaciones diferidas, es decir, cumplir con todo lo que se estuviera pactando, ¿no? Y maneja, así como los recargos a una tasa reducida del 0.01%. Cubrir en su totalidad las parcialidades de los convenios. Cubrir en su totalidad y de forma oportuna el importe de las parcialidades subsecuentes. Si se deja de pagar, pues obviamente desaparece todos los beneficios y dice, y no tengo que notificarte, lo revoco todos los beneficios y voy y te ejecuto, que es lo que correspondería.
Después viene el consentimiento. Ellos dicen que desde el momento en que se adicionan en Internet a todo este tipo de trámites, pues están consintiendo en forma expresa, total e incondicional todas las condiciones que le pone el instituto al momento que les dan los beneficios. Después de todo esto que nos pasó, que tuvimos que resolver, que se atendieron todas estas consecuencias que dio esto del COVID, y muchas que faltan todavía, porque pues todavía falta un buen tiempo para que esto se acabe. La autoridad de salud nos estableció unos lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Estos lineamientos generaron una gran confusión entre los días 14 y 15 de mayo y estos lineamientos que se publicaron el 29 de mayo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la autoridad quería reactivar 3 actividades y considerarlas como actividades esenciales, que fueron la construcción, que fue la actividad minera y que fue la actividad de las autopartes. Entonces, publicó unos lineamientos técnicos para el regreso, pero el objetivo era que lo que contenían esos lineamientos iban dirigidos a estas 3 actividades porque establecieron una obligación antes de regresar y una obligación que les iba a dar como consecuencia el cumplirla una autorización de apertura del centro de trabajo. Les pido de favor que tengan mucho, anoten por ahí si tienen un papelito. Permiso o autorización de reapertura. De acuerdo a los lineamientos del 14 y 15 de mayo, ese permiso o autorización solo se lo tenían que dar a 3 tipos de empresas con actividades de construcción, minera y de autopartes, fabricación de autopartes de automotriz. Entonces, esto, cuando se metían las empresas, cualquier empresa de otra actividad, pues el IMSS no le permitió subir información, porque el IMSS dijo, están obligadas estas 3 empresas para tener la autorización y todos los demás lineamientos y todas las demás obligaciones que se tengan aquí son voluntarias para las demás empresas, esenciales o no esenciales, son voluntarias todavía y solamente hay que ir preparándonos para el siguiente, para el mes de junio. Entonces, lo que se dio o lo que se daba en la página de la nueva normalidad.gov.mx, solo durante el periodo del 15 de mayo al 31 de mayo, solo fue para ellas 3. Y la carta que emitía el IMSS sí efectivamente lo aprobaba. Y también tenía que aprobar los protocolos que tuviera cada empresa para poder regresar a trabajar. Bueno, esa primera parte que la gente no entendió y todos pensaron que todo lo que estaba ahí, que todas las autorizaciones las debían de recibir todas las empresas. No, la autorización solamente era para estos 3 tipos de empresas. Bueno, ¿qué pasó el 29 de mayo? Pues el 29 de mayo nos avientan otros nuevos lineamientos, pero estos sí ya van dirigidos a todas las empresas, a empresas esenciales primordialmente y a empresas no esenciales
para cuando regresemos a las actividades laborales. Y entonces, en estos lineamientos, casi al final, nos dicen que nosotros debemos de subir, sobre todo las empresas esenciales, está en su material hasta el final, pero es importante para que no revolvernos de estas obligaciones. En estos lineamientos del 29 de mayo se dice que todas las empresas esenciales están obligadas a subir su información a esta página de la nueva normalidad.gov.mx. Están obligadas a subirlas y a subir su protocolo. Y para ello, además de subir el protocolo, tenemos que llenar en esa página de la nueva normalidad una autoevaluación de las medidas sanitarias que yo he puesto en mi negocio. Y esto era válido porque eran empresas que estaban trabajando. Entonces, y el mismo documento, este mismo documento del 29 de mayo, que si lo pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación, y si no, si nos mandan un correíto, ustedes ya saben mi correo, y si no está al final de la presentación, yo se los envío con muchísimo gusto. Estos lineamientos del 29 de mayo, entonces, obligan a empresas esenciales a hacer su autoevaluación en la página y a subir su protocolo. Y a las empresas no esenciales les dice que es optativo si lo quieren subir o no. Y hace una aclaración y dice, ojo, la carta que yo te regrese no es una autorización de apertura, como si lo fue para construcción, para minería y para autopartes. Entonces dice, cuando tú subas tu información, yo lo que voy a hacer es mandarte una carta diciéndote que ya conocí tu protocolo, que lo que está correcto, y te voy a dar las gracias, y eso es lo que hace, nos da las gracias y nos dice, ¿sabes qué? Qué bueno que ya lo subiste, ya queda aprobado tu protocolo y sabemos que estás cumpliendo. Y lo único que te aviso es que las autoridades pueden ir a revisar que todo lo que me dijiste sea cierto, que son las famosas inspecciones. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, quiero que quede claro que con estos lineamientos del 29 de mayo, no nos están dando una autorización. ¿Por qué se los recalco mucho? Porque ayer tuve una inspección con un cliente ahí en el Estado de México y los señores nos pidieron, es una empresa manufacturera, y nos pidieron la autorización o permiso que el IMSS nos hubiera dado al subir la información a la página de la nueva normalidad.gov.mx. Bueno, de entrada, el inspector estaba mal, porque yo no podía entregarle la carta de autorización, porque el IMSS no me iba a dar una carta de autorización. Es una carta nada más donde dice que recibió mi protocolo, que está bien, y que las autoridades pueden ir a verificar que esté cumpliendo lo que yo le informé al IMSS, nada más. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que les piden en las inspecciones, porque ellos no están entendiendo la diferencia entre la autorización que le dieron a 3 actividades y la carta de aprobación de protocolos, si así lo quieren ver, de medidas sanitarias, nada más. Ahorita vamos a explicar un poquito más porque, si bien es cierto que las empresas no esenciales no están obligadas a subir información y el protocolo al IMSS, los gobiernos de los estados locales sí nos están llevando a la obligación de hacerlo.
no por estos lineamientos, sino porque, por ejemplo, la Ciudad de México sí dice, a mí, primero subes toda tu información al IMSS, y después de esa información del IMSS vienes conmigo y te voy a dar otra carta, donde es una carta donde tú aceptas cumplir las medidas, donde tú aceptas cumplir. Es una carta compromiso, donde aceptas cumplir todo. Y por lo tanto, tú vas a poder, con esto puedes abrir, y si yo voy y te reviso, te voy a pedir estas dos cartas. En el Estado de México tenemos dos problemitas. El Estado de México también obliga a pedir la carta, pero no da ninguna otra cosa en la realidad. Pero sí dice que se va en la parte de la zona del Valle de México, lo que es la zona conurbada, pues dice que va a trabajar parecido o que se va a fusionar o que va a manejarse con las reglas de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que en mi inspección de ayer llegó el inspector y me pidió la carta del IMSS, aunque mi empresa por la Secretaría de Salud no estaba obligada, pero por las reglas del regreso del Estado de México, sí tengo que obtener la carta. Entonces, en esta situación de COVID, nosotros vamos a estar bombardeados por 3 autoridades. En materia federal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a hacer las inspecciones de seguridad e higiene por COVID. La Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, me puede hacer inspecciones para verificar que todo lo que están en estos lineamientos que vamos a ver ahorita, que todo lo que está aquí, por supuesto, que va a que se esté cumpliendo dentro de la empresa, y si no me puede cerrar o clausurar. Y la tercera que podemos recibir es de la Secretaría de Salud del gobierno del estado donde se encuentren ustedes, ya sea de la Ciudad de México o del Estado de México. Entonces vamos a tener pues 3 escopetas que van a estar cerca de todos nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar con esta parte de los lineamientos. Ahora sí vamos en orden. El punto importante para mí era marcarles esta situación que está generando mucha confusión. ¿Qué contienen estos lineamientos? Bueno, pues de entrada nos dicen que son de aplicación general para todos los centros de trabajo, que tienen por objetivo establecer medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia para la nueva normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de actividades laborales de forma segura, escalonada y responsable. Ese es el objetivo que tienen estos lineamientos, son obligatorios, y les vuelvo a repetir, y sobre todo quien puede establecer multas y demás por los incumplimientos, pues es la COFEPRIS, porque son los lineamientos de salud y son federales. Y nos dice, bueno, primero te tienes que categorizar como centro de trabajo. Y nos dice, para categorizar un centro de trabajo, debe haber un tipo de actividad, un nivel de riesgo, un tamaño de centro de trabajo y características internas de la empresa. Y bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Dice, tipo de actividad. ¿Qué es el tipo de actividad? Ah, pues si soy esencial o no. Bueno, como ha habido 3 acuerdos donde se han manejado las actividades esenciales, les copié lo que trae estos lineamientos, donde nos dicen, bueno, el 31 de marzo, yo te dije que estas eran las empresas que podían y que debían de seguir trabajando porque eran esenciales.
Después hubo un acuerdo que se publicó el 6 de abril del 2020 que modificaba al del 31 de marzo porque adicionaba todas estas actividades: empresas de producción de acero, cemento y vidrio, tecnologías de la información, plataformas de comercio electrónico, minas de carbón y empresas distribuidoras de carbón. Esto fue la modificación del 31 de marzo. Y después vinieron los lineamientos anteriores que les comenté en la fecha del 14 de mayo del 2020, acuerdo que fue modificado al día siguiente, o sea, juguetearon con este acuerdo de una manera impresionante para aperturar la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. ¿Por qué? Pues porque se avecinaba ya el Tratado de Libre Comercio el 1 de julio. El del 6 de abril fue porque querían que continuaran todas las actividades económicas, pero acero, cemento y vidrio tenía mucho que ver, pues para que se continuaran todas las obras gubernamentales. Entonces, por eso fue que se fueron adicionando a las actividades esenciales de esta manera. Entonces, si yo me ubico en estos tres listados, ya puedo determinar mi tipo de actividad, si soy esencial o no esencial. Todo esto lo van a tener que anotar en su protocolo, en el protocolo que ya deben de tener o que deben de hacer. Luego viene nivel de riesgo epidemiológico. Bueno, pues esto tiene que ser en base al semáforo que han ido haciendo las autoridades en cuanto a si las empresas no esenciales pueden empezar a abrir o pueden no abrir, porque en rojo ustedes saben que solamente las actividades económicas esenciales eran las únicas, y siguiendo protocolos y teniendo muchos cuidados con todo el personal y dotando de equipo de protección personal a todos los trabajadores. En el color amarillo, pues ya hay una operación reducida de actividades no esenciales, y para esto lo tiene que dar cada uno de los estados de la República. Aquí es donde empezamos a tener que revisar las reglas que nos emita cada uno de los estados. Después viene el semáforo amarillo, que se entiende que ya lo que se va a cuidar son los espacios públicos, pues cuidar todas las medidas de sanidad dentro de los centros de trabajo, pero ya podrían trabajar todas las personas. Y en el semáforo verde, pues se entiende que regresaríamos ya no a una nueva normalidad, sino a la normalidad en que debemos de vivir, la cual creo que ya no vamos a regresar a esa normalidad por todos los cambios y las experiencias que hemos tenido ahora. Pero al final, bueno, este semáforo lo tiene que dar inicialmente, lo tiene que dar el gobierno federal a través de las conferencias que se dan todos los días, o a través de algún aviso o algo que mande la Secretaría de Salud, que hay que meterse en esa página para ver cómo queda, porque este semáforo se va a determinar por cada semana. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, también igual cada semana están manejando este semáforo, y el Estado de México hasta ahorita ha seguido el semáforo de los lineamientos federales. De hecho, todavía estaba yo checando ayer, del 13 al 19 de julio, sigue en el máximo, sigue en el rojo. Sin embargo, como la Ciudad de México ya está trabajando con la industria manufacturera y con muchas actividades, nosotros estamos en el semáforo amarillo. Y eso lo han ido tomando muchas empresas del Estado de México que se encuentran en el Valle de México, que se encuentran en la zona conurbada.
y con esto es con lo que han ido sustentando porque sí están abriendo algunas actividades algunas actividades que no están permitidas porque según esto el Estado de México está en el rojo. Si ustedes quieren mayor información sobre lo del Estado de México y todavía no han encontrado todo, les sugiero que se metan a la página de la Secretaría de Salud del Estado de México y tiene una parte que dice COVID-19. En esa parte es donde está el programa de reapertura de actividades, en donde vienen estas reglas, en donde dice que van a estar en los colores que establezca por lo pronto el gobierno federal, pero sí tienen un cuadrito especial donde hablan de qué va a pasar con los estados que están dentro del Valle de México, donde dice que sí se van a manejar con las reglas de la Ciudad de México. Entonces, para que ustedes de ahí puedan bajar los documentos oficiales directamente, y si no, también me mandan un correíto y lo que yo tengo se los puedo enviar. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con el nivel de riesgo epidemiológico de cuando hagamos o llenemos nuestro protocolo. Luego dice, tamaño del centro de trabajo. Bueno, hoy la Secretaría de Economía adicionó a estos lineamientos esta tabla en la cual nos establecen el tamaño de las empresas dependiendo del número de trabajadores, porque también dependiendo de esto, pues puede haber obligaciones diferentes en cuestiones de medidas sanitarias, para saber todo lo que se tiene que hacer. Entonces, la tablita nos la da los mismos lineamientos, ahí yo se los copié también. Esto es una síntesis de esos lineamientos. Luego nos hablan de características internas. ¿Qué son esas características internas? Pues saber si la empresa tiene personal vulnerable. Nos agregan una nueva clasificación, porque esto no se había dado, y nos dicen que debemos de verificar si tenemos personal con cargo de menores de edad y personal vulnerables. Y obviamente pues lo entendemos porque si nuestro trabajador se llegara a contagiar, no solo tendríamos problemas de contagio dentro de las empresas, sino también tendríamos otro centro de contagio en el domicilio del trabajador. Entonces todo esto hay que llenarlo también. Dice, y de acuerdo a las áreas o departamentos con que cuenten los centros de trabajo. Entonces, esto nos hablan de centro de trabajo, fíjense bien, y que eso quiere decir que todo esto pues nos lo van a pedir en cada centro de trabajo que podamos tener. Aunque hagamos un solo protocolo, aunque hagamos algunos documentos únicos, de todas maneras, en cada centro de trabajo me van a pedir copia de los documentos que yo vaya teniendo. Aquí está lo de la identificación que les decía yo. Esto al final se llena en los cuestionarios de autoevaluación de medidas sanitarias. Y bueno, esa es la primera parte, categorizar a la empresa. La segunda parte de estos lineamientos son las estrategias generales de promoción a la salud y de la seguridad sanitaria en el entorno laboral. Entonces nos dice que para poder contener la diseminación del virus y evitar la enfermedad del COVID-19, independientemente del resultado del proceso de categorización, las empresas o todos los patrones debemos de manejar promoción de la salud y debemos de manejar la protección de la salud. Es decir, promover, capacitar, dar toda la información. Y segundo, lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la empresa para el cuidado de los trabajadores.
Y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que nos pide. En la promoción de la salud, como les dije, pues es orientar, capacitar y organizar a los trabajadores, pues para evitar esta enfermedad, sobre todo el contagio. Cuidar a los trabajadores durante los trayectos de transporte público, o dice, si tienes transporte privado, pues también tendremos que manejar muchas informaciones importantes y cuidar de la sana distancia, e incluso hasta nos piden casi que compremos más camiones, ¿no? Para hacer todo esto, debemos de tener información general sobre el SARS, sobre el virus. Este es el virus. Los mecanismos de contagio y síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección y el contagio de otras personas. La Secretaría de Salud, los gobiernos de los estados, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que maneja todos los países latinoamericanos, tienen muchas infografías en donde establecen información sobre el virus que vamos a tener que poner, es parte de lo que revisan los inspectores. Entonces tienen que buscar todas estas infografías que sean adaptables o sean necesarias para efecto de sus centros de trabajo, que los peguen y que los vean las autoridades que vayan a revisar. La importancia que tiene no acudir al trabajo o a reuniones sociales con síntomas compatibles con COVID, para que ellos no se vuelvan riesgos potenciales. Lavarse las manos con agua y jabón. Y ahora ya nos bajaron en el gel al 60% en la base de alcohol. Al menos aquí, los estados de la República en sus publicaciones siguen manejando el 70% de base de alcohol. La práctica de la etiqueta respiratoria, cubrirse la nariz y boca al toser y estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. No escupir, y si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla, ¿no? En los otros lineamientos habían quitado esta frase de meterlo en una bolsa de plástico y anudarla. Perdón, lo quitaron de estos lineamientos, yo se los agregué, porque pues no nada más es agarrar y tirar un pañuelo desechable, sino también hay que meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura después de lavarse las manos. ¿Qué más tenemos que promocionar? Que no se debe tocar la cara con las manos sucias, o sea, todo lo que hemos escuchado todos los días. Yo sé que ya no queremos ni oírlo de tanto que lo hemos escuchado, pero al final, todo esto que tenemos que dar a conocer, todo está en las infografías que tiene la Secretaría de Salud, y también está en el gobierno, en esta página del coronavirus.gov.mx. Ahí pueden bajar todo esto que debe de estar pegado en las paredes que sean necesarias, porque es lo que está revisando ahorita la COFEPRIS y la Secretaría del Trabajo. ¿De acuerdo? En relación a la protección de la salud, en la protección de la salud, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Porque ya son cosas, otra vez, ya son tan repetitivas, pero que pues tal parece que a veces la gente no las termina de entender. El punto número 1 es lo de la sana distancia. El quédate en casa cuando haya síntomas de enfermedad respiratoria o relacionadas con COVID. La gente debe quedarse en su casa, debe pedir asistencia médica, e incluso por internet puede pedir su incapacidad digital. Entonces ni siquiera tiene que salir a eso. Y esta incapacidad ustedes deben de verificar que se las hagan llegar, porque luego los trabajadores no mandan las cosas.
Sana distancia en el centro de trabajo, que son todas las cosas que tenemos que verificar nosotros, como si tenemos esa sana distancia del 1,5 metros entre un escritorio y otro, o entre los lugares donde estén trabajando las personas, que no necesariamente sea actividad, que sea actividad de oficina. Y si no tenemos esa distancia, nos dicen, bueno, pues vamos a tener que hacer barreras. ¿Para qué? Para que los trabajadores no estén cercanos, para evitar que todos estén conglomerados. Tenemos que garantizar la disponibilidad permanente de agua potable, de jabón, de papel higiénico, de gel a base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos. Debemos estar siempre al pendiente. Recuerden que hay que nombrar un responsable de que verifique que cuide todo eso, porque ese responsable también va a ser llamado en las inspecciones. Establecer horarios alternados de comidas, baños, uso de casilleros cuando todo esté colegiado, es decir, donde va a entrar mucha gente, si hay baños donde hay varios servicios, si hay los casilleros, son lugares donde están los casilleros todo junto, entonces hay que alternar para que la gente nunca esté junta. Y lo que les decía, que incrementar vehículos al transporte de personal para que no vayan juntos. Bueno, pues esto creo que tiene costo y un costo más alto que todo lo demás, entonces también se tiene que evaluar. Se tiene que hacer un control de ingreso y egreso, en el cual se tenga no solo para los trabajadores, sino también para clientes y proveedores, para establecer un filtro cumpliendo los lineamientos generales para la mitigación y prevención del COVID en espacios públicos cerrados. Estos fueron publicados en el Diario Oficial, pero si ustedes los ponen en internet, estos lineamientos, ahí van a encontrar, les va a aparecer hasta la fecha de publicación. Para las personas trabajadoras que se detectan con signos de enfermedades, dice que se debe designar un área de estancia y aislamiento, dotarla con cubrebocas y remitirlas a su domicilio particular o a los servicios médicos. Y cuando sea procedente, asistir a los trabajadores para el trámite de su incapacidad digital. Una de las cosas que se establecieron en los primeros lineamientos y también aquí es que se debe de contar con un área en el ingreso, un área donde primero se revisen los trabajadores antes de entrar a las oficinas o al centro de trabajo en sí, para que no cuando ya esté trabajando, pues se detecte que traía temperatura o que venía mal o lo que sea, porque entonces ya contagió a toda la gente. Esto, pues ustedes saben que tampoco es seguro, porque los primeros 5 días se supone que no se tienen ni síntomas. Pero bueno, pues es como trabajar con lo que se pueda, y los síntomas es lo único que puede dar la idea de que una persona puede estar contagiada. Proporcionar solución gel a base de alcohol del 60% y dar el uso apropiado, verificar que usen los cubrebocas los trabajadores y cualquier otra persona que ingrese al centro de trabajo. Establecer entradas y salidas exclusivas del personal, y cuando no se cuente con la posibilidad y solo haya un acceso, dice se debe dividir por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida del personal. La idea es que la gente no se encuentre de frente, y si no, pues sí tendrá que usar el cubrebocas o las mascarillas, ¿no? Medidas de prevención de contagios en la empresa. ¿Qué medidas se deben de instrumentar en forma obligatoria para evitar estos riesgos de contagio? Bueno, pues
Se debe proveer los dispensadores con soluciones, proveer productos sanitarios y de equipo de protección personal a los trabajadores. ¿Qué es ese equipo de protección personal? Son los cubrebocas, los lentes protectores y o caretas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque también hay equipos de protección personal de trabajo. Y entonces tenemos que ver qué es lo que debe de utilizar el trabajador. Son dos equipos de protección personal diferentes. Por acá, más adelante lo vamos a ver. Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, procurando la limpieza continua de los mismos. Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y condiciones adecuadas para la limpieza personal. No puede faltar nada de esto en los baños. Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo y los lugares de labor incluidos los destinados a los servicios de alimentos de descanso, donde puedan quedarse los trabajadores, y utilizar los productos de limpieza adecuados para la cuestión del virus, que una de las cosas que se ha manejado más pues es el cloro, ¿no? El cloro rebajado. Promover que las personas no compartan sus herramientas de trabajo y objetos personales sin la desinfección adecuada. Pues no sé cómo le va a hacer el gobierno, porque ahora que ya ven que estamos en austeridad y que dicen que pues que no se va a poder, ya ni siquiera van a tener computadoras y los que lleven su computadora pues la van a tener que compartir con los compañeros. Entonces como que son un poquito contradictorios, ¿no? Entre lo que publican y entre lo que dicen. En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural. Hoy es una de las cosas que se ha venido manejando, que adicional a los equipos de protección personal, buscar que exista ventilación natural, ya que en lugares cerrados, si alguien estornuda y tuviera el virus se queda en el aire. Pero es solamente en lugares cerrados y pues obviamente que el trabajador tampoco traiga nada, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado con esto y no es que ande uno en la calle y que ahí se vaya uno a contagiar, ¿no? Es para los espacios cerrados. Revisar el funcionamiento de sistemas de extracción. En caso de no contar con ellos, dar mantenimiento y cambio de filtro para su correcto funcionamiento. Fíjense que nos hablan de sistemas de extracción, no de aire acondicionado, porque el aire acondicionado pues en ningún momento extrae nada, solamente genera el frío. Los sistemas de extracción sí están limpiando el aire. Señalizar las áreas comunes con marcas en el piso, paredes y mobiliario. Esto, como les digo, es lo que nos están revisando en todas las inspecciones que se están haciendo ahorita. Establecer una política de control de visitas, proveedores y contratistas, pues para que no se vayan a presentar todos al mismo tiempo en los centros de trabajo. Implementar una política para el uso de escaleras, manteniendo la sana distancia, evitando tocar en la medida de lo posible las superficies y procurando su limpieza. Y lo que quieren es evitar el uso de elevadores porque son lugares cerrados. En el uso de equipo de protección personal que les comentaba, hay el equipo de protección personal de COVID, para evitar esta enfermedad, pues es los cubrebocas, los cuales nos señalan que pues deben ser de preferencia lavables, porque si no también se va a volver una carga impresionante para la empresa, porque a nosotros nos dejan la obligación de proporcionarlo. Capacitar sobre su limpieza y cuándo se debe reemplazar. Silvia. Para el caso de personal que atiende al público, nos sugieren que los trabajadores tengan protector facial o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de ojos. En los puestos de trabajo donde haya exposición a agentes químicos contaminantes, deberá utilizarse el equipo de protección personal convencional que señalen las normas oficiales.
que son los equipos de protección personal de los que yo les hablaba, que son las cuestiones de seguridad. Y ya cuando ellos se quiten este equipo de protección personal es cuando entonces deben utilizar el equipo de protección personal del COVID. Eso es lo que tenemos que manejar. Los puestos de trabajo donde se presenta una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID, como son pues, las actividades del cuidado de la salud, son los que deben utilizar los cubrebocas N95, guantes, bata y protección de ojos y cara, porque ellos están muy cercanos, entonces no necesariamente se tiene que dar a todos los trabajadores ni guantes, ni batas, no, ni los cubrebocas N95, que además de que son caros, pues realmente debe ser para personas que se tengan que estén contagiadas, con las que podamos tener trato, pero que ya estén contagiadas. Mientras podemos utilizar los demás cubrebocas. La vigilancia y la supervisión. Bueno, pues nos establecen que debemos de tener un comité responsable o una persona responsable de ver que todo lo que hagamos y lo que tengamos, todo se esté cumpliendo. Y como les digo, va a ser llamado en las inspecciones para que él señale por qué motivo no están las cosas en caso de que no las encuentre. Y él tiene que verificar todo, que esté todo, agua, jabón, que se haya entregado cubrebocas, que todo lo que se tenga que arreglar en la empresa, estar a disposición de las autoridades, llevar los registros y seguimientos de personal que se haya regresado, que tenga problemas de contagio, y ver que estén en aislamiento todas las personas que ellos manejen, y darles esta información para que ellos busquen información en el coronavirus. Medidas de protección para la población vulnerable. Esto sigue porque mucha gente ha preguntado ¿qué va a pasar con la población vulnerable una vez que ya no estemos en rojo? ¿La gente podrá salir o no podrá salir? ¿La debemos de recibir o no la debemos de recibir? Bueno, de acuerdo a estos lineamientos, una vez que los trabajadores que ya nos cambien al semáforo naranja o al amarillo, esta población vulnerable va a poder regresar a los centros de trabajo. Siempre y cuando no puedan hacer el trabajo en casa. Es una de las cosas que debemos de verificar, que el trabajo no sea posible que lo hagan en casa. Y las medidas de seguridad, pues las vamos a tener que redoblar con ello. En estos lineamientos nos ampliaron el número de personas o de personas con enfermedades que se vuelven vulnerables. Si recuerdan, solo nos hablaban del embarazo o de la lactancia, la obesidad, personas mayores de 60 años con diabetes, hipertensión y VIH con cáncer o con discapacidades. Gracias. A partir de ahora, ingresan a toda la gente con trasplantes, enfermedades hepáticas, enfermedades pulmonares, trastornos neurológicos o del neurodesarrollo, como epilepsia, accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal. Entonces, pues son muchas las enfermedades y lo que se presenta. Se recomienda que antes del regreso o dentro del primer mes se mande a los trabajadores para que su médico familiar los revise de sus propios males para que ellos puedan llevar un mejor estilo de vida
y se puedan cuidar también más y se encuentren en mejores condiciones para evitar el contagio. En el caso de la diabetes, hipertensión y cardiopatías, pues dice que la revisión debe hacerse cada 3 meses. Y bueno, esto ya se los comenté. Si pueden trabajar en casa, pues mejor que trabajen en casa. Las recomendaciones que los centros de trabajo, las empresas van a tener que hacer, pues son estos puntos. Priorizar el trabajo a distancia, ya lo dijimos. En caso de no ser posible, designar el comité o persona responsable que es el que va a garantizar estas medidas específicas para ellos. Es decir, van a hacer todas las mismas medidas que con los demás, pero con mayor revisión, la verificación de la distancia, y si no hay esa distancia, establecer barreras que les permitan no estar cerca de los demás trabajadores y tener como zonas exclusivas para ellos, ya sea por horarios, ya sea, por ejemplo, en el área de alimentos, comedores, vestidores, por horarios, para que sean solo ellos los que estén usando esta parte de las instalaciones. Eso lo que hace es, pues obviamente, cuidarlos más, aunque los lineamientos dicen que eso no significa que se consideren discriminación, ni que se les maneje como si fueran gente discriminada. Hoy, recuerden, es una garantía de derechos humanos y garantía de derechos laborales, la no discriminación, y hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos esta situación para evitarnos también problemas laborales, no solamente ver la parte del COVID, sino también la forma y el manejo con estas personas. Las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que es el último de los capítulos que tienen estos lineamientos. Es un documento más largo, pero trae demasiada demagogia y demasiadas cosas. Entonces yo solo saqué lo que nos interesa a nosotros. Nos dice que todos los centros de trabajo esenciales, y oigan, regreso a lo que les hablé en el inicio, todos los centros de trabajo esenciales deben autoevaluarse obligatoriamente en la herramienta disponible para ello en la página de la nueva normalidad.gov.mx. Dicha herramienta será de uso voluntario para todos los centros de trabajo restantes e independientemente de su tamaño. A partir del 1 de junio, fíjense, a partir del 1 de junio, no es necesaria la obtención de permiso previo alguno para reiniciar o continuar operaciones, porque como les dije, en los lineamientos del 14 y 15 de mayo, este permiso solo se le otorgó, y fue del 15 al 31 de mayo, solo se le otorgó a las empresas de construcción, mineras y de autopartes, nada más. Y nos dice aquí, el ejercicio de autoevaluación del que nos están diciendo que hagamos acá. El ejercicio de autoevaluación será una herramienta de apoyo para las empresas de centros de trabajo y en ningún caso equivaldrá a un permiso previo para su operación. Y el inspector nos está pidiendo el permiso previo para operación. Si ustedes tienen estos lineamientos a mano y llegan y les piden esto, ustedes le tienen que decir, no hay permiso porque no existe el permiso para mí. El permiso solo existió para estas 3 actividades, construcción, minería y autopartes, nada más. Yo solamente estoy haciendo el ejercicio de la autoevaluación y lo voy a subir. Y lo voy a subir no porque me obliguen estos lineamientos federales, sino porque el problema que tenemos es que los lineamientos de cada estado son los que me obligan a obtenerlo. Ciudad de México y Estado de México nos obligan a subir esta información porque nos la van a pedir. Entonces, ustedes pueden preparar su protocolo, hacer su autoevaluación que está en los lineamientos
que se los voy a mostrar para los que no lo hayan visto. Y entonces ustedes lo van a llenar y lo van a subir, van a subir esa información a esta página de la nueva normalidad para que les manden su cartita de que ya saben que están cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria. ¿De acuerdo? Y lo que nos dicen en la carta también, la autoridad va a poder fiscalizar si toda la información que yo subí es cierta. Y para eso son las inspecciones.